Saludos cordiales amigos, amigas, bienvenidos una vez más a TV7 Guaranda. Muchas gracias a quienes nos siguen a través de la www.cabina7.com. En Facebook nos encuentran como TV7 Guaranda y por supuesto la retransmisión de Cabina 7 Radio Online. Antes que nada pidiéndoles mil disculpas a nuestro público que siempre está expectante de las entrevistas que llevamos a cabo día a día. Lastimosamente en estos últimos días no hemos podido salir al aire debido a unos inconvenientes de nuestra salud, pero ya nos estamos recuperando satisfactoriamente. Y volvemos al ruedo, como le decía nuestro director Emilio Sánchez, hoy con la presencia del doctor Flery Escobar Pérez, defensor del pueblo de Bolívar. Doctor, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias, David. Qué bueno, me alegro muchísimo que ya esté recuperado de salud y listo siempre para servir a la ciudadanía tal como usted lo ha venido realizando. Muchas gracias, doctor. Bueno, ¿por dónde empezamos, mi querido doctor? Una serie de sucesiones que ha venido dándose por parte del gobierno en tema de leyes. Conocemos de que los derechos de los trabajadores constitucionalmente no son regresivos, pero las medidas adoptadas por el gobierno así lo están haciendo, con reducción de salarios, con reducción de tiempos de trabajo. En ese sentido, ¿qué acciones viene emprendiendo la Defensoría del Pueblo, doctor? Bueno, la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, el doctor Freddy Carrión ha venido impulsando varias acciones durante toda esta época de la emergencia sanitaria, época en la que lamentablemente hemos visto que aparte del sufrimiento que le ha causado a la población ecuatoriana ante los fallecimientos de muchos habitantes de nuestro país, principalmente de la ciudad de Guayaquil, ha venido realizando muchos exhortos, pronunciamientos con la finalidad de evitar la vulneración de los derechos de los ecuatorianos. Por ejemplo, se ha emitido exhortos pidiendo que se garantice el acceso a la información, ya que como usted es testigo, la información que fue emitida y que sigue siendo emitida por el COE muchas veces está alejada de la realidad. Hablemos en cifras, en números. Las cifras que ellos dicen de las personas que han fallecido producto del COVID es una cifra totalmente inferior a la que se encuentra registrada en el registro civil. Claro que hay muchas personas que han fallecido, pero que obviamente no se les ha realizado la prueba de COVID y en ese sentido pues manifiestan de que solamente se pueden contabilizar las personas que fallecieron y que se les realizó la prueba y que efectivamente se determinó que era producto de este virus. Pero si es que comparamos las cifras de las personas que fallecieron el año anterior, en el 2009, en 2019, perdón, en el periodo de abril y marzo, se habla de alrededor de 3.000 personas. Sin embargo, en el mismo periodo, en este año, se habla de más de 13.000 personas, es decir, más de 10.000 personas que no se sabe cuáles son las causas por las cuales fallecieron y que entendemos y nosotros al hacer el análisis entendemos de que efectivamente ese número excesivo de personas que fallecieron es producto de la situación del virus, del COVID, de la pandemia que estamos viviendo. En ese sentido, miren, la presencia de la Defensoría del Pueblo ha sido bastante fundamental. Hemos estado presentes solicitando el no cierre, por ejemplo, de los infocentros. Estamos hablando de que en esta época se está trabajando a través de la educación virtual. Y en ese sentido, el Internet se vuelve una herramienta indispensable y los infocentros en el sector rural eran un apoyo complementario a la educación de este sector de la población rural y había la pretensión por parte del gobierno nacional de cerrar estos cerca de 1.200 infocentros y en ese sentido el señor defensor emitió un exhorto, emitió un pronunciamiento pidiendo
de que se analice y de que no se proceda con el cierre de estas unidades de servicio informático que prestan ayuda a la ciudadanía, principalmente de aquellos que viven en el sector rural. E incluso la Defensoría del Pueblo ha hecho planteamientos y exhortos que tienen relación en la lucha frontal contra la corrupción. Mire, a raíz de los acontecimientos que lamentablemente vivió el país y sigue viviendo diariamente, cuando salen a la luz pública varios actos de corrupción que nos duele a los ecuatorianos y que nos enervan nuestros sentimientos, porque producto de la pandemia, producto de la desgracia de los ecuatorianos, hay personas que pretenden hacerse millonarios. En este sentido, mire, el pedido y el pronunciamiento fue frontal del señor defensor del pueblo cuando le solicitó al señor presidente de la República que proceda con la destitución del presidente del Consejo Directivo del IES, y quien luego, días más tarde, tuvo que presentar la renuncia irrevocable a este cargo. Es decir, la presencia de la Defensoría del Pueblo durante la pandemia y desde antes ha sido bastante frontal, con la finalidad de evitar la vulneración de los derechos, en este caso de las y los ecuatorianos, estimado David. Ahora, pero son medidas que los toma el gobierno que parece que son de chiste, estimado Clery, porque si bien es cierto la persona que usted menciona, sí realmente puso la renuncia, pero el gobierno lo ubicó en otro puesto diferente y siguen en el mismo círculo de esto de la corrupción. Ahora, el problema es que a los ecuatorianos de a pie son quienes nos están metiendo la mano en el bolsillo para nosotros tener que prácticamente mantener a un Estado o a un gobierno que prácticamente ya no da pie con bola con todas las situaciones que van sucediendo. Mire, usted mismo hace alusión a este tema de los infocentros. Justo unos 2 o 3 días antes de que suceda este tema de la pandemia, parece que era cuando el presidente de la República anunciaba la eliminación de estos infocentros, cuando después de lo sucedido, que estamos hasta la fecha, nos podemos dar cuenta de la necesidad que se tiene para educación, para información, etcétera, etcétera, de estos infocentros. Mire, ayer en la noche, el presidente de la República mencionaba que el gobierno, y lo voy a leer textual, el gobierno fortalecerá desde el 1 de junio la teleeducación a través de los medios públicos y las plataformas tecnológicas. ¿Qué hace el presidente de la República segundos después de decir esto? Dice, además vamos a eliminar 7 empresas públicas: Ferrocarriles, Siembra, Crear Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador y medios públicos. Por Dios, ¿quién lo entiende, doctor? Nadie entiende a veces las medidas que toma el gobierno. Lamentablemente, parece que el grupo asesor que está cercano a él le hace cometer equivocación tras equivocación. Y esto mismo que hablábamos hace un momento, extra micrófonos, cuando comentábamos sobre las vulneraciones de los derechos de los trabajadores, cuando se habla de la reducción de la jornada laboral, cuando se habla de la reducción de los salarios, prácticamente los derechos humanos y el derecho al trabajo es un derecho humano, y los derechos humanos son progresivos, no son regresivos, es decir, vamos para adelante, no para atrás. Hay errores tras errores. En ese sentido entendemos de que nuestra institución estará realizando las acciones al ser este tema un tema de índole nacional. Nuestra institución estará realizando las acciones con la finalidad de que se determine la inconstitucionalidad o no de las decisiones y de las medidas adoptadas por el gobierno vía decreto. Mire, doctor, hoy en la mañana me hicieron llegar una persona que es afín al gobierno y que ventajosamente me pasa a mí cierto tipo de información, y me hacía llegar las medidas o la propuesta a ejecutarse por el Estado en el tema de optimización, y son las medidas de aplicación para empezar con la terminación de contratos o despidos masivos. Mire usted, yo ya lo tengo publicado en mi página de Facebook y también en la de TV7 Guaranda. Por ejemplo, ellos ya tienen
un cronograma. Fíjese, del 17 al 22 de mayo existirán desvinculaciones. Nombramientos provisionales. Del 17 al 31 de mayo, declaratoria de desiertos y notificaciones. Suspensión o supresión de puestos de mayo, conforme al espacio presupuestario en el PAI y priorizaciones correspondientes por instituciones. Despidos intempestivos se realizarán del 17 al 22 de mayo con desvinculaciones y jornadas especiales el 1 de junio con la ejecución del acuerdo ministerial. Miren ustedes este calendario que viene del mismo gobierno, no lo invento yo, me hicieron llegar del propio gobierno nacional. Seguramente ya el gobierno nacional tiene realizada su planificación y lamentablemente quienes más resultan afectados obviamente es la clase media hacia abajo. En este sentido, pues lamentamos la situación que está atravesando el Ecuador a nivel nacional y muchos ecuatorianos que se quedarán sin empleo. Esto obviamente va a incrementar los niveles de pobreza del país. La situación que estamos viviendo producto de la pandemia y de las malas políticas adoptadas por el gobierno nacional. Lo lamentable es de que siempre, siempre el costo mayor lo termina pagando la gran mayoría que somos del pueblo ecuatoriano y que somos, como decía hace un momento, la clase media hacia abajo. Esperamos de que en los próximos días existan los pronunciamientos, en este caso de nuestras autoridades nacionales también, y estoy seguro de ello, con la finalidad, obviamente, la lucha no es fácil, la lucha es difícil, pero siempre como institución de derechos humanos el compromiso es de velar a fin de evitar la vulneración de los derechos de las y los ecuatorianos. Doctor Clery, una situación bastante sensible. ¿Qué sucede con las personas que pagan pensiones alimenticias? La tabla de pensión alimenticia se fija según el sueldo que gana la persona. Ahora, con este tema de la reducción de salarios en el sector público, en ciertos casos del 25%, en los profesores me parece que es del 12%, algo así, no estoy muy seguro de la cifra. ¿Qué sucede con estas personas? Porque, o sea, ya me voy a ganar lo mismo, entonces se supone que no debo pagar la misma pensión alimenticia, sino menor. ¿Qué hacer? Son situaciones un poco sui generis, ¿no es cierto? Y en este sentido también hay que reconocer el derecho superior de los niños, en este caso el derecho que tienen ellos a la alimentación, el derecho a recibir también una educación y obviamente este derecho se puede en parte cumplir. Caso la situación, estimado David, es de que se tiene que hacer alcance, se tiene que clarificar este tipo de medidas adoptadas y ver hasta dónde, cuál es el alcance, cuáles son las repercusiones que tienen que ver no solamente con esto, sino incluso con multas que se imponen a diferentes situaciones, hablemos multas de tránsito y tantas cosas que tienen relación con la situación de las remuneraciones. En ese caso, de todas maneras, habría que acudir a donde un juez y decirle, mire, estos son mis gastos, yo no... En este caso, mire, puntualmente tendrían que, mediante un escrito, solicitar la reducción de la pensión alimenticia, indicando obviamente de que el componente de la remuneración unificada que está recibiendo, en este caso el servidor público, ya no es la misma y que ha tenido una reducción. Son situaciones que se tienen que analizar y que entendemos de que en los próximos días se tendrá que ir clarificando, pero más allá de eso, hay que ver si es que se produce o no el ejecútese de este decreto, porque en los próximos días también hablaremos de que habrán organizaciones, de pronto nuestra misma institución estará planteando la inconstitucionalidad de la medida adoptada por parte del gobierno nacional. Más o menos, ¿en qué tiempo ya tendríamos claro, doctor, una idea de lo que vaya a suceder? Mire, se habla de que el decreto entrará en vigencia a partir del 1 de junio. Los próximos días son cruciales en esta situación, incluso a pesar de la pandemia, a pesar de las restricciones, a pesar de las limitaciones que hay a la libertad de tránsito, a la libertad de organización. El pueblo hemos visto de que se está organizando, de que hay
manifestaciones que se están presentando. Tampoco la idea es de que esto llegue a mayores. La situación es de que siempre nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos siempre planteamos de que se deben abrir mecanismos de diálogo con la finalidad de que se busquen otras alternativas, otras opciones que permitan, obviamente, equilibrar en este caso de pronto las finanzas del país, pero en todo caso lo que se busca y lo que se debería pretender es de que no se haga tanto daño a la gran mayoría, que en este caso somos la clase media hacia abajo, estimado David. Excelente. Doctor, ya fuera de este tema, ¿qué le parece a usted la medida de mantener el semáforo rojo en nuestra provincia o ya estamos preparados para pasar a un semáforo amarillo? Mire, David, nosotros como institución de derechos humanos le habíamos solicitado al señor presidente del COE que se considere la participación de nuestra institución dentro del COE con la finalidad de conocer, con la finalidad de poder aportar en las decisiones del COE y con la finalidad también de evitar las vulneraciones de los derechos humanos. Sin embargo, de ello no hemos sido acogidos, no se ha acogido la petición de la Defensoría del Pueblo, Delegación Bolívar, y en ese sentido desconocemos cuáles son los argumentos que tengan en este caso los COE, el COE provincial, los COEs cantonales. No se transparenta la información, no se socializa la información hacia la ciudadanía con la finalidad de saber cuál es la situación real de cada uno de los cantones, del por qué razón estamos en el color rojo, el por qué razón podríamos pasar a otro color. Es decir, la información que se difunde es bastante limitada, bastante restringida y más bien, al parecer, me da la impresión de que los alcaldes de nuestra provincia se están guiando, se están orientando en base a lo que a la decisión que va tomando por ahí un burgomaestre de otra ciudad. Específicamente me refiero al burgomaestre de la capital de la República. ¿Será de pronto también que los COEs o en este caso el COE de aquí le ve como una piedrita en el zapato la presencia de Clery Escobar ahí? Nosotros siempre hemos manifestado nuestra predisposición a aportar en situaciones de carácter positivo, de contribuir con ideas, de contribuir con trabajo. Lamentablemente no sé qué tipo de celo haya con la presencia de la Defensoría del Pueblo, pero en todo caso nosotros estamos ahí. Estar en el COE, no estar en el COE, nosotros estamos diariamente cumpliendo nuestro trabajo, evitando vulneraciones de los derechos. Este momento estamos obviamente elaborando vía teletrabajo, pero también estamos realizando acciones en territorio, estamos realizando campañas de incluso para motivar el correcto lavado de las manos en algunas comunidades. Estamos haciendo presencia tutelando los derechos de ciudadanos que realizan peticiones por presuntas vulneraciones de los derechos de la ciudadanía. Mire, por ejemplo, ha llegado a conocimiento de nuestra delegación la petición de ciudadanos de la parroquia de San Simón, quienes manifiestan de que el señor alcalde pretendería construir un cementerio y que no se ha realizado la socialización en legal y debida forma, que no conocen los estudios, que no conocen cuál es el fin y que lo único que han visto es maquinaria ingresando a ciertas propiedades con la finalidad de ahí construir. Nadie se opone a la construcción de un camposanto. Yo creo que es necesario de pronto por la situación que estamos viviendo y que esperamos que no pase, ¿no es cierto?, que no llegue a mayores, no tener una gran cantidad de personas fallecidas, pero si es que esto llega a pasar, obviamente es necesario estar prevenidos. Pero lo que se requiere es que todas las acciones, las obras, los proyectos que se ejecuten, se los realicen practicando el principio de participación, es decir, que se socialice, que se hable con la ciudadanía, que se llegue a consensos y que las obras, los proyectos se ejecuten en base a diálogo con la ciudadanía y no en base a imposiciones. Las personas habían manifestado de que ellos no se oponen a la construcción del cementerio. Las personas más bien manifestaban de que ellos lo que se oponen es a que no se les haya dado ningún tipo de información, que no conocen si es que hay o no hay estudios técnicos para la construcción de este proyecto. Sabemos que se necesita, sabemos que es una obra que se debe hacer, pero en todo caso que se la haga, pero que se la haga siguiendo, dando los pasos correctos, informando a la ciudadanía, socializando en este caso con los afectados, que son los habitantes del sector, David.
Bueno, en alguna ocasión en este mismo medio manifestó el señor alcalde Medardo Chimbolema y decía que la construcción del cementerio va porque va, les guste o no les guste. Vulneración de derechos ahí. Claro, miren, siempre los actos de prepotencia lo que hacen es vulnerar el derecho que tenemos las personas también a poder decidir, a poder participar, a poder opinar. Porque aquí no simplemente tiene que haber la decisión de un solo lado, ¿no es cierto? Sino tiene que basarse en consensos y tomarse en cuenta más que nada la opinión, en este caso, de los habitantes del sector. Las cosas no son que van porque van. Con esas actitudes no se demuestra liderazgo. Con esa actitud lo que se demuestra es prepotencia, es vanidad. Y yo creo que eso le hace mal a la autoridad, más bien yo le invito a recapacitar, le invito a pensar de que él está al frente de un cantón, que este cantón tiene unos habitantes que saben pensar, que saben opinar y que también saben decidir. Y lo más natural, lo más lógico, es de que se tomen las decisiones en consenso, llegando a acuerdos con la población. Bueno, hemos podido ver también algunas fotografías, estimado doctor Clery, de usted saliendo a ciertas comunidades, a ciertos sectores, a repartir algunos insumos de aseo personal para combatir el COVID. Mire, David, la situación es la siguiente. Usted sabe de que este virus se le combate o se le detiene con mucha asepsia. En este sentido, nosotros como delegación de Bolívar hemos tomado la iniciativa y con nuestros propios recursos, no tenemos aportes de absolutamente nadie, son recursos que provienen de nuestros ingresos. Estamos trabajando, difundiendo la manera correcta de cómo lavarse las manos, para que obviamente las personas tomen costumbre de tener un buen manejo en lo que se refiere a la asepsia. De esta manera, pues evitaremos el contagio, evitaremos contagiarnos nosotros, evitaremos contagiar a nuestros familiares y lo más importante, mantenernos vivos, que es lo que queremos, que es lo que buscamos. Yo creo que hay muchas acciones, muchas cosas que se pueden hacer y en este caso nuestra institución está colaborando con ese pequeño granito de arena. Algunas personas de pronto les podrá incomodar, algunas personas podrán decir tantas cosas, pero lo más cómodo sería no hacer nada, ¿no es cierto?, para no ser criticado. Y en este caso, pues nosotros estamos dispuestos a recibir las críticas de cualquier sector, pero yo creo que hay que hacer algo en la vida. Yo creo que hay que ser propositivos y yo creo que siempre tenemos la posibilidad de aportar con un granito de arena y lo estamos haciendo con mucho cariño, con toda la voluntad, con toda la predisposición. Y yo creo que en algo va a servir, David. No, y yo aplaudo y felicito esas acciones, Clary. En algún momento habíamos conversado vía telefónica cuando estábamos cada quien iniciando unas campañas para entrega de kits. Usted me manifestaba que también lo iban a hacer ustedes. Y esa es la forma, unir esfuerzos, que se sumen más manos, que cada quien trate de hacer un poco más por la población. Esa es la manera y esa es la forma. Estimado Clery, yo le agradezco mucho por haber aceptado esta entrevista. Le dejo con su mensaje final. Sí, mire David, yo creo que en este problema que estamos viviendo, que lamentablemente no es que ya se va a ir el 1 de junio, más bien este problema va a vivir con nosotros alguna temporada. Y en ese sentido yo creo que los llamados a trabajar de manera directa, con la finalidad de aportar de manera frontal, de asumir con responsabilidad esta dificultad, son los GATS cantonales. Ellos tienen los recursos, ellos son los representantes de los COEs cantonales. Yo creo que de forma planificada los recursos que estaban destinados para construcción de obra física que no se va a hacer en esta temporada, estos recursos deben ser destinados para la obra más grande que hizo Dios, que es la vida, que es precautelar la vida, David. En ese sentido, yo hago un llamado a todas las autoridades de los GAT, cantonales, parroquiales, del GAT provincial, a que no escatimen en disponer los recursos de la institución para precautelar la salud de los bolivarenses, pero eso sí, manejándolos con absoluta transparencia, con honestidad, con honradez
y no haciendo lo que estamos viendo lamentablemente y que es noticia nacional en otros sectores del país, que aprovechándose de la dolencia del pueblo ecuatoriano, pretendan algunos grupos convertirse en millonarios. Eso no está bien, eso será condenado por los bolivarenses y en todo caso aspiramos de que las decisiones que adopten sean las mejores. Hoy por hoy, los GATS cantonales, David, son los llamados a generar políticas públicas para generar el desarrollo económico de los diferentes cantones de la provincia. Ellos ahora vamos a ver si es que en verdad acertamos eligiéndolos o no, porque gastar los recursos de sus presupuestos en obras cualquiera puede hacerlo, malgastarlos más fácil todavía, pero ahora en los momentos difíciles es cuando las personas que están al frente de las instituciones tienen que ver las dificultades y tienen que esas dificultades transformarlas en oportunidades. Y esas oportunidades tienen que ser plasmadas en generar políticas públicas que vayan a generar trabajo, ya no en el sector público porque no hay la posibilidad, sino más bien a fomentar y a desarrollar el trabajo privado, que aquí en nuestra provincia hay muchas oportunidades. Lamentablemente no se las ha explotado en debida forma, David. Yo le agradezco por esta valiosa oportunidad que nos ha dado. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a toda la ciudadanía que ha tenido la gentileza de vernos y escucharnos. Un gusto, cuando usted lo requiera, estamos también listos y dispuestos para informar, Clay. Muchísimas gracias a todos ustedes también que nos acompañaron, como siempre, a través de TV7 Guaranda, a través de la www.cabina7.com. En Facebook nos encuentran como TV7 Guaranda y la retransmisión, como siempre, de Cabina 7 Radio Online. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Hasta la próxima. Buena tarde.